Ok, vamos entonces a lo que teníamos pendiente con los grupos. Licenciado, Dígame, ¿quién habla? disculpe, es que me canto la asistencia. Se me fue el internet. Se me fue el internet y no pude responder a la asistencia. Están vacantes. Listo. Gracias. Ya, ¿dónde estábamos con estas calificaciones? ¿Me hacen acuerdo? Déjenme ver. Aquí, aquí. Estábamos con el grupo 3. Faltaría entonces Moreira, Pacheco, Suárez, Torres y Vera. ¿Quién va a intervenir en este momento? ¿A quién le toca? Hola. ¿Quién va a intervenir de los que faltan? Hay que terminar con esto hoy. Le toca a Suárez Peña. Ya, Suárez, ¿cuál es tu tema? Ya el día lunes esto es historia y comenzamos a ver sistemas de medidas. Nadie entonces, nadie va a exponer hoy. Bueno, nadie va a exponer. Creo que no están presentes. Profe, Sí, dígame. a mí me tocaba después de Suárez Peña y Cindy Torres, pero no sé si ellos van a exponer, sino para exponer mi tema. Debe ver si están. Cindy Torres. Cindy Torres no está. Y Suárez Peña tampoco. Correcto, siga usted entonces. ¿Quién habla? Vera. Ok. Sí, Vera. Ya. Ya, deme un momento, por Sí, favor. ingeniero, me toca a mí. Ya ahí está Torres. Yo voy después de ella, profe. A ver, Torres, ¿cuál es su tema? No, se pierde mucho tiempo así. Hay que mejorar su conexión, pues. A ver, el señor que quería exponer, ya los otros dos. Ya. A mí me tocaba dar los ejemplos de resolución de enunciado. A ver, para resolver este tipo de ecuaciones vamos a utilizar la regla de Ruffini. De esta manera podemos factorizar el polinomio y bien descomponerlo y poder calcular las soluciones de manera directa o encontrar la ecuación de segundo grado resultante. Ya, pero ¿en qué Y así, diapositiva está lo tuyo? ¿En qué diapositiva? No veo aquí la regla que estás proponiendo. está está en la parte de métodos de resolución. Más abajo, por ahí. Pero es el ejemplo, continúa en la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, ahí. No, ese no es, ese ejercicio no es. Ah, este tampoco, porque es la continuación del otro. Ujú. Esta. Ese, sí. Ya, pero primero explícame el concepto de método de resolución, pues. Pero es que la cosa es esa, que ese no es mi tema es en los ejemplos. Ay, ahí sí estamos mal.
Es que no están mis demás compañeros que Tú me tenían... vas a hablar y yo no sé de dónde nace lo que tú vas a decir. Por eso, es que ese tema le toca a Suárez y a Torres, pero no están. Dale. Ya. Para resolver este tipo de ecuaciones, vamos a utilizar la regla de Ruffini. De esta manera podemos factorizar el polinomio y también descomponerlo para poder calcular las soluciones directamente o encontrar la ecuación de segundo grado resultante y obtener así parte de sus soluciones. Tengo el link de un video, no sé si lo paso o... Sí, súbalo al chat. Ya. Ya lo envié. Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Voy a resolver aquí una ecuación de tercer grado, es decir, una igualdad donde el polinomio que tenemos una vez ordenado es de grado 3. La x está elevado No está compartiendo el video. más grande de los que aparecen. Y para ello podríamos emplear las fórmulas de Cardano, que son un poco complicadas a la hora de usar, o la factorización de Ruffini. Resolver una ecuación de tercer grado es como si factorizáramos un polinomio de tercer grado. Y voy a dedicarle el vídeo a Pedro Ruiz Morales, que me ha preguntado por Compañero, la pantalla no está compartida. ¿Cómo se hacía Ruffini? Pues lo que hacíamos era tomar los coeficientes ordenados, primero el de x al cubo, después venía el de x cuadrado, que es menos 5, a continuación el de x, que es menos 9, y por último el término independiente 18. Si nos faltara algún término, ya sabéis que se escribe un 0. Por ejemplo, si faltara x cuadrado, añadiríamos aquí un 0. Y el valor que escribíamos ahí para la x, que va a ser el 0 del polinomio y a la vez la solución de la ecuación, eran divisores del término independiente. Los divisores de 18 los vamos a escribir aquí, serían el método de las parejas. El 18 siempre se puede dividir para 1 y da 18. También se puede dividir para 2 y da 9. También se puede dividir para 3 y da 6, para 4 ya no cabe, para 5 tampoco y el siguiente sería el 6 que ya está. Todos estos son los divisores. Si les añadimos el más menos, ya tenemos la lista completa, todos con el más menos. Y habría que ir probando con los diferentes números. Si vamos en orden, mejor. Con el 1, escribiríamos aquí el 1. Pero para el 1... Profesor, no está compartiendo pantalla. Todos los coeficientes dan 0, el 1... Perdón. Los que aparecen. Y para ello podríamos emplear las fórmulas de Cardano, que son un poco complicadas a la hora de usar, o la factorización de Ruffini. Resolver una ecuación de tercer grado es como si factorizáramos un polinomio de tercer grado. Y voy a dedicarle el vídeo a Pedro Ruiz Morales, que me ha preguntado por estas ecuaciones que tenía duda. ¿Cómo se hacía Ruffini? Pues lo que hacíamos era tomar los coeficientes ordenados, primero el de x al cubo, después venía el de x cuadrado, que es menos 5, a continuación el de x, que es menos 9, y por último el término independiente 18. Si nos faltara algún término, ya sabéis que se escribe un 0. Por ejemplo, si faltara x cuadrado, añadiríamos aquí un 0. Y el valor que escribíamos ahí para la x, que va a ser el 0 del polinomio y a la vez la solución de la ecuación, eran divisores del término independiente. Los divisores de 18 los vamos a escribir aquí, serían el método de las parejas. El 18 siempre se puede dividir para 1 y da 18. También se puede dividir para 2 y da 9. También se puede dividir para 3 y da 6. Para 4 ya no cabe, para 5 tampoco y el siguiente sería el 6 que ya está. Todos estos son los divisores. Si les añadimos el más menos, ya tenemos la lista completa. Todos con el más menos. Y habría que ir probando con los diferentes números. Si vamos en orden, mejor.
Con el 1 escribiríamos aquí el 1. Pero para el 1 tenemos un truco, que es que si sumados todos los coeficientes dan 0, el 1 es solución, x igual a 1. Pero aquí el 1 ya sabéis que no funciona. 2 y 18 da 20, esto da menos 14, luego el 1 no nos va a servir. Probaremos pues con el menos 1. Si escribo el menos 1, siempre se baja el 2, ¿sabéis? 1 por menos 2 da menos 2. La suma de esto da menos 7, multiplico da 7 positivo, la resta da menos 2, menos 1 por menos 2 da más 2, y aquí da de resultado 20. Por lo tanto, el menos 1 no va a ser 0 del polinomio ni solución de la ecuación. Borramos pues y tenemos que seleccionar ahora pues otro de los divisores. En orden sería el 2. Escribimos aquí nuestro valor de la x igual a 2, y de nuevo bajamos el 2. 2 por 2, 4. El resultado sería menos 1, 2 por menos 1, menos 2. La suma en columna da menos 11 con su signo y multiplicamos y da menos 22. De nuevo, no sale 0. Luego, ni x igual a 2 es solución, ni tampoco es un 0 del polinomio. El siguiente al 2 sería el menos 2. Pues ponemos aquí x igual a menos 2. Y de nuevo bajamos el 2, siempre el primero se bajaba, menos 2 por 2 es menos 4, la suma con signo da menos 9, multiplicamos y da más 18 aquí, la suma da más 9, porque este es positivo y este es negativo, y el producto da menos 18. Por lo tanto, aquí 18 menos 18 da 0, y eso significa que el polinomio es divisible para x más 2, transponiendo este. O lo que es lo mismo, que x igual a menos 2 es un 0 del polinomio y solución de nuestra ecuación. Voy a escribir aquí con otro color que x igual a menos 2 es una solución de la ecuación. Una vez que tenemos esta primera solución, lo que nos ha quedado aquí de divisor es un polinomio de segundo grado. Es decir, esto es como si fuera 2x cuadrado menos 9x más 9. Si lo igualo a 0, tengo una ecuación de segundo grado que tiene fórmula para resolver. En lugar de utilizar de nuevo Ruffini, una vez que he pasado de tercer grado a segundo, podría utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado con esto que nos ha quedado. Y escribiríamos que x es igual a raya de fracción, cambiamos de signo al número que acompaña a la x, que daría más 9, más menos raíz cuadrada de este al cuadrado, que da 81, multiplicando 2 por 9, 18, por 4 da 72, con signo negativo, porque esto era positivo, por menos 4 da menos 72, y el doble de a, que queda en el denominador, es 4. Seguimos con las operaciones, que dan 9 más menos 81 menos 72 es 9, la raíz cuadrada es 3, dividido para 4. Y aquí obtenemos las dos soluciones de la ecuación de segundo grado que teníamos. Por un lado, 9 más 3, 12, entre 4 da 3, y 9 menos 3, 6, entre 4 da 6 cuartos. Si simplificáis, queda 3 medios. Y así obtendríamos las soluciones de nuestra ecuación de tercer grado. La primera usando Ruffini y las otras dos con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Quedaría que x vale 3. Y la tercera solución sería simplificando 3 medios. De manera que para solucionar una ecuación de tercer grado lo que puedo hacer es factorizar el polinomio. Ya echaréis un vistazo en el canal, que hay más vídeos de factorización, y con esto ya hemos solucionado una ecuación de tercer grado. Un saludo. Bien. Ese es el método de Ruffini entonces. Para ecuaciones cúbicas o de tercer grado. Ya vieron el método, les voy a dejar ese link pegado también en el contenido. ¿Qué más te toca? Solo eso. Anderson Vera. Sí. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Cindy, dígame. Dígame, Cindy. Hola. Bueno, seguimos con quien no haya
expuesto todavía. En este grupo faltan entonces Moreira, Pacheco, que ya no se hace presente, Suárez, Torres. Nadie más. ¿A quién le toca? Última vez. Bueno, cerramos entonces las participaciones. En cuanto al contenido de la materia, tenemos en la próxima unidad, ya habiendo pasado ecuaciones, sus métodos de resolución, tenemos el capítulo de sistemas de unidades. A ver, las cuadráticas, las cúbicas. Ya. Sistemas de unidades de medidas. Correcto. Entonces, vean. Habíamos definido que en las matemáticas, al ser una ciencia exacta y muy de la mano con la física generalmente o básicamente cumple una función, que es analizar numéricamente los fenómenos físicos que acontecen en la naturaleza. ¿Ya? Habíamos dicho también que un fenómeno ocurre, el ser humano lo descubre, lo estudia y luego lo analiza numéricamente para poder dominarlo. Para poder dominar los acontecimientos en la naturaleza, tiene que analizarlo numéricamente. Entonces, al analizarlo numéricamente, tenemos que establecer alguna forma de medirlo. Les había dicho yo, si un rayo cayó alguna vez antes de que se invente el fuego, se dicen que así descubrió el fuego el ser humano, ¿no? ¿Ya? Si un rayo cayó y encendió un árbol seco y el fuego nació, no es la primera vez que haya existido el fuego. Lo que pasa es que el ser humano se dio cuenta de que existía. Correcto. Entonces, ¿qué se puede medir al ser un acontecimiento físico, un fenómeno físico? ¿Qué se puede medir en ese evento? Se pueden medir algunas cosas, ¿no? El choque de dos nubes, ¿ya? Se puede medir, por ejemplo, la dispersión de las gotas en las nubes, o sea, la cantidad de agua que tienen esas nubes, la temperatura de esa agua, se puede medir la altura que tienen esas nubes con respecto al nivel del mar. Se puede medir el grado de transparencia que tienen esas nubes, o sea, el grado de oscuridad que tienen, ¿ya? A lo que se produce el rayo, el choque eléctrico, la carga, ¿qué se puede medir? Se puede medir voltaje, ¿cierto? Se puede medir voltaje, intensidad de corriente que se mide en amperios. Por ejemplo, se puede medir la velocidad con que el rayo desciende y toca tierra, o toca el árbol, mejor dicho. ¿Ya? Se puede medir la temperatura que provocó ese fuego al prenderse el árbol. Se puede medir el tiempo que duró esa llama, si es que no se apagó. Vean, todos estos acontecimientos físicos, fenómenos físicos, pueden y deben ser medidos para hablar de física. Entonces, no se diga de que si la física ya existía antes de descubrirse el fuego, no se diga después.
Después, ¿qué ocurrió? Ocurre que todas las actividades, incluso antes de que exista el trueque y el comercio, todas las actividades son medibles, todas las actividades humanas son medibles. ¿Ya? Por historia, los sistemas de unidades de medidas han sido tratados de unificar, estandarizar o universalizar. Pero aún así, existen dos sistemas de medidas preponderantes o dominantes en el planeta, que son el sistema internacional, que alguna vez se llamó el sistema métrico decimal, y el sistema inglés, utilizado por los países anglosajones. ¿Ya? ¿Dónde son utilizados estos dos sistemas de medidas? Son básicamente utilizados, el primero, el sistema internacional, en los países que no son de habla inglesa. Y el sistema inglés es utilizado en los países de habla inglesa y en los países que alguna vez fueron colonia de ellos. ¿Ya? Porque tú al conquistar un país, ¿qué introduces? Introduces cultura, introduces lenguaje, ¿ya? Y dentro de esto también introduces un sistema de medidas. Correcto. Entonces, ¿qué países usan el sistema inglés? Lo usan el Reino Unido, lo usan Irlanda, por ejemplo, Escocia, ¿no? Preponderantemente, no es que no usen el otro sistema, pero sí preponderantemente usan el sistema otorgado por sus colonizadores. ¿Ya? Lo usan los Estados Unidos de Norteamérica, lo usa Australia, lo usa la India, que fue colonia inglesa, lo usa parte de Hong Kong, que es parte de China. Entonces, ahí se ve, ¿no? Luego, en el sistema internacional lo usa el resto de países del mundo, digamos que un 70%. Lo usa toda Latinoamérica, lo usa en general Europa, gran parte de Asia y los países de Oceanía que no son o no fueron colonias norteamericanas. Listo, entonces después de haber hablado de los sistemas de medidas y que nos ayudan a establecer básicamente el comercio, ¿ya? Después de lo que fue el trueque en la historia, porque antes del trueque, bueno, tú cambiabas una vaquita con 2 chivitos, una medida de arroz con 2 de azúcar, y eso se llamaba trueque, ¿no? Después de que se establecieron y se estandarizaron medidas, ya las cosas como que fueron más claras y los comerciantes, los intercambiantes de productos quedaron como un poco más satisfechos. ¿Ya? Entonces le voy a pedir que me ayuden con la lectura. No me acuerdo quién me estaba ayudando la última vez. Pero vamos a comenzar de cero. Vamos con Alvarado. Ya le pongo. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Buenos días, dígame. Ingeniero, Dígame, buenos días. soy Torres Belli. No le pude contestar a la asistencia, tengo mal el internet. Ya, No le pude contestar a la asistencia, tengo mal el internet. ya, ¿y ahora qué hacemos? Alvarado, por favor, ayúdeme con la lectura. A ver, parece que no me escuchan. Yo tengo bueno mi micrófono, estoy revisando que está bien mi micrófono. ¿Qué pasa que no me escuchan? Bájalo un poquito, mira que estoy aquí. Aquí no se escucha. Pero bájale No, que un yo no poquito. escucho. Desde el principio se les dijo que busquen un lugar privado para las clases.
No pueden estar en media sala. Listo, Alvarado, ayúdame con la lectura. Bueno, a ver, unidad 4. Sistemas, magnitudes y unidades medias, unidades de medidas. 4.1, sistema de medidas. Desde siempre, cualquier civilización tuvo un sistema de medida. El aumento en el intercambio de marcas, y Asia. Las mayores actividades comerciales, es que aquí no se marca. Ya, bueno. Mercancías. ¿Mande? Mercancías. Porque es que está como cortada la palabra ahí, marcas y acá está, bueno ya. La mayor actividad comercial entre países y la mejora de las comunicaciones hizo necesario crear un sistema de medidas universal. Hasta fines del siglo XXI, creo. A ver. ¿Cómo? Siglo 18. Siglo XVIII. Poner 0, Jennifer, le voy a poner 0. Profe, me está ayudando, que no sabía. Pero debería saber, pues. Ya, disculpe. Ya, los sistemas de medidas utilizados por el no hombre, ¿vio? En sus relaciones comerciales y científicas tenían dos inconvenientes principales. Cada país y a veces cada región tenía su propio sistema de unidad. Los múltiplos y sus múltiplos no utilizaban el número 10 como base. Para evitar esto, el gobierno francés, por medio de un decreto, sentó los principios para la implementación de un sistema de medida basado en el número 10, llamado sistema métrico decimal, CMD, que progresivamente fue adoptado por la mayoría de los países actuales, el 95% de la población mundial. Los experimentos requieren mediciones cuyos resultados suelen describirse con números. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico es una cantidad física. Al medir una cantidad, siempre la comparamos con una estándar de referencia. Dicho estándar define una unidad de la cantidad. El metro de una unidad de distancia y el segundo del tiempo. Al describir una cantidad física con un número, siempre debemos especificar la unidad empleada. El sistema de unidad empleado por los científicos, ingenieros de todo el mundo se denomina comúnmente el sistema métrico, aunque desde el 1960 su nombre oficial es Sistema Internacional o de forma abreviada. Sí. SI. ¿Sigo? SI. Sí, yo pensaba. Ya, sí. SI. SI. Sigamos. SI. Burgos, sí. Burgos Bajaña, ya. Sigamos. Magnitudes y unidades de patrón de medidas. El sistema de unidades y magnitudes de medidas es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de medición a nivel mundial. Durante un largo lapso de tiempo
se procuró encontrar un valor invariable que pudiera usarse como estándar en reemplazo del prototipo de metro patrón en 9 países del mundo, incluyendo Japón, y finalmente en la 7ª Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, efectuada en 1927, se definió al metro como sigue. A ver, aquí sí vale una explicación extra. Tenemos que tener claros bien los conceptos de qué son sistemas, magnitudes y unidades de medidas. ¿Los sistemas cuáles son? Como yo les había dicho, hay 2 sistemas principales en este momento, ¿cierto? El sistema internacional, que ha tenido su evolución, que una vez se llamó sistema métrico decimal, ¿ya? Luego pasó a llamarse sistema métrico y luego, desde 1960, se llama sistema internacional. Al ser adoptado por la mayoría de países, pasó a llamarse sistema internacional. Esos son sistemas. El otro sistema es el sistema inglés. ¿Correcto? Esos son sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. ¿Qué son magnitudes? Magnitudes son aquellas en las cuales se miden los fenómenos físicos. Por ejemplo, tú estás ejerciendo el acto físico de correr. ¿En qué magnitud se mide ese fenómeno? ¿O qué magnitudes físicas intervienen en ese fenómeno? Al decir correr... Velocidad. Correcto, Cintia. Velocidad como principal magnitud. Entonces, la velocidad es una magnitud. Vamos a ver qué tipo de magnitud es. ¿Ya? Pero al tú correr, te mueves de un punto a otro, ¿cierto? No estás estático, o sea, has roto la inercia. ¿Ya? Al correr, al tú trasladarte, recorres una cierta distancia, ¿cierto? Una cierta longitud. La longitud, la magnitud de longitud, ¿en qué unidades se mide? ¿O la medimos nosotros en nuestro país? ¿En qué unidades medimos la magnitud de la longitud? Metro. Las medimos en metro, correcto. Metro, sus múltiplos y sus submúltiplos. O sea, se puede medir en decámetros, hectómetros, kilómetros, ¿ya? O se puede medir también en centímetros, decímetros, milímetros, micras, micrones, o lo que ustedes vayan aprendiendo de la mano de esta materia. Correcto. Entonces ya definimos que en física una de las magnitudes fundamentales, básicas, es la longitud. ¿Ya? Otra de las magnitudes fundamentales, son 3, es la masa. Y otra, la última, la tercera, el tiempo. Ojo, longitud, masa y tiempo. A partir de estas 3, se derivan todas las otras magnitudes en las cuales podemos medir los fenómenos físicos. Correcto, por eso aquí habla de ingeniería, que el sistema de unidades es utilizado por los científicos, ingenieros y todo eso. ¿Ya? Básicamente los que estudian física. Pero ya vemos que solo eso no es lo necesario, que nosotros, así como estemos o no estemos estudiando, vamos a observar frecuentemente fenómenos físicos en la naturaleza. Ya hablamos de correr. No digamos de saltar. Por ejemplo, ¿qué magnitudes intervendrían en el momento de saltar? A ver. ¿Quién me participa? Ya se ganó un punto. La gravedad. Gravedad. A ver, la gravedad es una magnitud. Los que expusieron la vez pasada en el grupo de fuerzas de la naturaleza, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan los que pusieron el tema fuerzas de la naturaleza? Entonces la gravedad no es una magnitud, sino una fuerza de la naturaleza. ¿Qué interviene en el momento en que nosotros saltamos, en que nos despegamos del piso y rompemos
la fuerza de la gravedad que nos atrae hacia el centro del planeta. Hacemos determinada fuerza, ¿cierto? En contra de la gravedad. Entonces, saltamos, alcanzamos cierta altura. ¿La altura en qué se mide? Claro, la altura se mide en una determinada longitud, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Correcto. Ahora, si nosotros pesamos una cierta cantidad de kilos, ¿qué otra magnitud interviene en ese acto de saltar? Peso. La masa, ¿cierto? La masa, que es en este caso es el peso de nuestro cuerpo. Ya vamos a ver la diferencia entre masa y peso, que no es lo mismo. ¿Ya? El volumen, no. Eso lo vamos a ver también, poco a poco vamos analizando. Esta es la unidad más bonita de todo lo anterior hasta hoy fue solo repaso. Cosas que ya deben haber sabido. Aquí en esta unidad, en el sistema de medidas, seguro va a encontrar muchas cosas nuevas. ¿Ya? ¿Qué otra magnitud interviene en ese acto de saltar? Ya hablamos de que a lo que nos despegamos del piso, recorremos cierta distancia, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Eso es longitud. ¿Ya? Que nosotros rompemos la inercia elevando nuestro propio peso. Ahí interviene masa. Y falta el tiempo, que es el periodo durante el cual nosotros no estamos en contacto con el piso. Entonces, en ese sencillo acto, nosotros acabamos de analizar 3 magnitudes de la física. Ahora, ¿en qué unidades se mide esas magnitudes? La altura que alcanzamos en metros o cualquiera de los múltiplos o submúltiplos, ¿ya? La masa la medimos en kilos dentro del sistema internacional, kilogramos, y el tiempo lo medimos en segundos dentro del sistema internacional, en segundos, correcto. Dentro del sistema inglés también intervienen las mismas magnitudes, pero con otras unidades. ¿En qué unidades podríamos medir dentro del sistema inglés ese evento de saltar? La altura que alcanzamos la podemos medir en pie. El pie es la unidad patrón de medida de longitud del sistema inglés. El pie. Correcto. La unidad de medida patrón de la magnitud de masa dentro del sistema inglés es la libra. Y la unidad dentro de la magnitud de tiempo sigue siendo el segundo. El segundo se mide universalmente. El tiempo es universal para los dos sistemas. Correcto. Existen magnitudes universales que son similares para los dos sistemas y existen magnitudes que no lo son. Entonces, definiendo desde el principio, arrancando con el metro, dentro de la magnitud de la longitud, primero se lo definió en 1927 como la longitud de onda de luz roja del cadmio. Todo metal emite una luz en su descomposición lumínica, la cual era igual a 0,64384,696 micras, UM es micras, ¿ya? Donde un metro es igual a 1.553.164.13 ondas de cadmio. Correcto. Bajo las siguientes condiciones. Ojo, bajo las siguientes condiciones físicas. No es bajo cualquier condición. Que la temperatura debe estar a 15 grados centígrados medidos con termómetro de hidrógeno. Ni siquiera con termómetro de mercurio. ¿Ya? El termómetro de hidrógeno es un termómetro mucho más exacto, mucho más delicado. La presión atmosférica debe estar en los 760 milímetros de mercurio. Eso es temperatura a nivel de, presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? El ambiente debe ser un aire seco conteniendo un 0,03% de monóxido de carbono. Y la aceleración gravitacional, o sea, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad, debe ser igual a
980,665 centímetros por segundo. Centímetros por segundo, ojo. Cuando hablamos de 9.81, hablamos de metros por segundo al cuadrado. Aquí hablamos de centímetros. Por eso es 980. Correcto. Entonces vamos a ver, mientras más ha avanzado la tecnología, la forma de medir un metro se ha ido actualizando. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer metro que construyeron fue una matriz, un trozo de barra de riel de tren, el cual dijeron, bueno, lo cortamos a esta distancia, lo pulimos, lo ponemos en una ánfora de vidrio, en un museo, y esto va a ser 1 metro. Pero ocurre que después de analizar de que la ciencia avanza, llegaron a la conclusión de que existía el calor, las altas temperaturas y las bajas temperaturas. Y se dieron cuenta que esta barra, este trozo de acero, cambiaba sus medidas dependiendo de la temperatura en las cuales se encontraba. Ese fenómeno es dilatación. Entonces, con la dilatación, con la temperatura, todo cambia de medida, aumenta de medida o crece. ¿Ya? Y con el frío, con la ausencia de calor, todo se achica, todo se encoge. Entonces ya esa barra ya no quedó vigente porque no era una medida patrón que nos ayude a decir en cualquier momento, bueno, este es 1 metro, es invariable. Eso ya no ocurrió al irse descubriendo cosas nuevas dentro de la física. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en la Conferencia Internacional de Pesos de 1957? Se hizo una propuesta que fue aprobada en la 11ª Conferencia Internacional de octubre de 1960, la cual señala que, aquí vamos a otra definición de metro. El metro es igual a 1.650.763.73 veces la longitud de onda de luz emitida por la transición entre los niveles de energía, ¿ya?, del criptón 62P10 a la Y de luz naranja medida en vacío. ¡Wow! Es un concepto científico avanzado para esa época, para 1960. Correcto. Pero faltaba todavía definir el metro como una longitud invariable, o sea, que 1 metro mida 1 metro bajo cualquier circunstancia. Correcto, porque aquí no dice la temperatura, no dice las condiciones en las cuales debían existir para que esto se respete. ¿Correcto? Entonces, ya en 1983 se produce ya la definición conceptual de que 1 metro va a quedar de la siguiente forma. 1 metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío. Analicemos eso. La velocidad de la luz sí es constante, correcto. ¿Ya? Son 360.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? La velocidad de la luz. Y en el vacío quiere decir que no hay aire, o sea, no hay ninguna partícula en la atmósfera que intervenga en el camino de ese rayo de luz. Ojo, que estamos hablando de la luz natural, la luz del sol. No estamos hablando de la luz de un foco, que es artificial. Ni del rayo láser tampoco. Correcto. Es la velocidad de la luz natural. ¿Ya? Entonces, la luz se traslada, ¿cierto? Si es en un ambiente limpio, vacío, se va a trasladar a una determinada velocidad. Pero si la luz se traslada a través de neblina, de nubes, de partículas que están en suspensión en la atmósfera, la velocidad de ese rayo de luz va a ser diferente. Correcto. Entonces, en 1983 se definió al metro como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío, tiene que ser en el vacío, durante un lapso de 1/299.792.458 partes de segundo. ¿Ya? Entonces, se basó el metro en la velocidad de la luz, que es algo invariable. Hasta ahora no ha cambiado este concepto, esta conceptualización.
Es lo último que tenemos, pero claro, bajo la condición de que sea en el vacío. ¿Listo? Aquí nos vamos nosotros a parar. Vamos a ver qué pasó con las niñas que no expusieron. Supuestamente faltaron Salas y Suárez. Salas sí estaba presente y sí expuso, profesor. Suárez. Salas usted mencionó ahorita. Ya, Salas. Salas. Profesor, buen día. Torres Belis. Un momento. Ya, sí, Salas sí expuso. Suárez, ausente. Suárez y Torres. Cindy Torres también entró. Asistencia, maestro. Mala su conexión, Cindy. Sí. Justo hoy que me toca exponer. Qué pena. La próxima clase, ya contrate un mejor servicio porque... Es que yo utilizo Mega, yo no tengo internet. Así con ese servicio no puede ni tiktokear bien. Pues. Sí. Bueno. Y Vicente Moreira tampoco apareció. Con esto nos vamos a quedar. Va a ser muy interesante este capítulo. Vamos a hacer, aprender muchas cosas nuevas en cuanto a sistemas de unidades de medida. Los ejercicios también son bien lindos, bien lindos. Ya les voy a preparar un arsenal. Pero ya estamos sin tiempo. A ver, la fotito del final. Ya, Carla, pues ya no se peine más. Se ha peinado como unas 80 veces hoy día. Anderson, Rebeca. Voy a ver los fugados también. Solo veo 4, 9, 14, 19, 21. ¿Y el resto? Bueno. El print. Ya chicos, los dejo, lean acerca de ese tema, sistemas de unidades, porque vamos a hacer una pequeña evaluación en la próxima clase. Al final de la clase, el día martes próximo, que tenemos horas corridas. ¿Ya? Gracias entonces por su participación de hoy. Gracias, profesor.